Noches, mi nombre es Carlos Pedro González Almendares, soy estudiante de la carrera Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética en el Instituto de Miau. Vamos a realizar una exposición en esta materia del equipo neumático a cargo del ingeniero Vicente Paul Astudio Cortés. El tema de la práctica es práctica de experimentación del aprendizaje, en el cual vamos a dar una breve explicación de todas las prácticas que se han realizado tanto en el simulador como presencialmente. Empecemos con la práctica uno, que nos pide el reconocimiento de una instalación neumática. El objetivo de esta práctica, el objetivo principal de esta práctica es el reconocimiento de una instalación neumática dentro del simulador FreeSync, el cual contiene los principales elementos neumáticos como compresor, unidad de mantenimiento, cilindro neumático de doble efecto y la válvula neumática direccional 5. Aquí tenemos algo del fundamento teórico, lo que es el compresor, lo que es la unidad de mantenimiento, lo que es la válvula y el cilindro de doble efecto. Aquí en el programa, en el FluidSync, tenemos un explorador de objetos en el cual podemos escoger lo que vayamos a necesitar en el circuito, como por ejemplo los elementos de alimentación, los actuadores, válvulas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el FRL, que es la unidad de mantenimiento. Luego tenemos lo que es la válvula, que es una válvula 5.2 con accionamiento porcelana. Aquí tenemos el cilindro de doble efecto, la configuración del cilindro, un vástago, y aquí podemos configurar la posición, las posiciones. También nos pide que realicemos un esquema de la conexión neumática, realizando esta secuencia, que es A más, B más, A menos y B menos. Nos pide la conexión eléctrica por medio de los solenoides. La conclusión de esta práctica, de la práctica número uno, tenemos tres. En esta práctica concluimos que FluidSync es un software diseñado para simular sistemas neumáticos y es comúnmente utilizado en la industria y en el diseño y análisis. FluidSync nos permite también ver cómo los diferentes componentes interactúan en un sistema real. También permite observar cómo funcionan los diferentes elementos neumáticos como cilindros, válvulas, compresores y filtros. También tenemos unas recomendaciones. Aprovechar la documentación y las tutorías proporcionadas por el software, tener una idea clara de lo que se va a simular en el programa, escoger de manera correcta los elementos neumáticos que se van a utilizar en la práctica. Antes de realizar simulación, verificar las conexiones al circuito para asegurarse de que todo funcione correctamente. Seguimos con la práctica número 2. La práctica número 2 nos pide una conexión de un circuito para un cilindro de simple efecto. Esta práctica la realizamos en el instituto.
y ubicamos los elementos neumáticos en la librería de FluxSync. Y como podemos observar, estas gráficas son de los elementos neumáticos que tiene el instituto, que es la unidad de mantenimiento, y aquí tenemos el cilindro de simple efecto. También reconocemos la válvula 3.2 con accionamiento manual. Aquí está la configuración en FluidSync de el cilindro de simple efecto. Y las posiciones, también tenemos la configuración de la válvula. En este caso tenemos un accionamiento muscular, esfuerzo muscular, perdón, seleccionamiento manual. Y aquí, como podemos observar, tenemos lo que hicimos en la práctica en el instituto. Hicimos la prueba con la válvula para accionar, para accionar el cilindro de simple efecto. Y acá hicimos la simulación en FluidSync, donde tenemos el compresor, la unidad de mantenimiento, la válvula de accionada manualmente y el cilindro de simple efecto. Como nos damos cuenta, en la primera imagen vemos como el cilindro se encuentra, el vástago se encuentra en su posición inicial y luego vemos que el vástago recorre y realiza el funcionamiento de que ingresa aire por aquí y el vástago recorre hasta salir, lo que demostramos en FluidSync contra aquí. Como conclusiones, podemos concluir que un cilindro de simple efecto solo proporciona fuerza en una dirección y el cilindro regresa a su posición inicial mediante un resorte interno cuando se libera la presión del aire. Los cilindros de simple efecto son más simples y económicos. Su diseño básico reduce el costo y la complejidad del circuito. La fuerza de retorno depende de un resorte y esto hace que esto hace que limite la capacidad de carga y la velocidad de retorno. También tenemos unas recomendaciones, que es verificar que el cilindro tenga la capacidad y dimensiones adecuadas para el circuito en el cual será usado y sea compatible con los demás componentes neumáticos. Realizar inspecciones continuas para asegurar de que el cilindro y sus componentes estén funcionando correctamente. Y asegurar de que el cilindro esté bien lubricado, siguiendo las recomendaciones del fabricante para prolongar la vida útil del mismo. Avancemos a la siguiente práctica, que sería la número 3. En esta práctica se trata de un circuito neumático para la activación de un cilindro de doble efecto. Esta práctica también la realizamos en el instituto. Como podemos observar, también tenemos lo que en FluidSync donde seleccionamos los elementos neumáticos, como el compresor, la unidad de mantenimiento, el cilindro de doble efecto y la válvula 5.2 con accionamiento manual. Aquí podemos ver reconocer los detectores de posición de un cilindro de doble efecto y también se le puede dar nombres, como en la posición 0 y A1, posición inicial y posición final. Aquí también tenemos la configuración del cilindro de doble efecto, la configuración de la válvula, 5.2, fraccionamiento manual. Y aquí podemos observar lo que se realizó en la práctica. Vemos que el cilindro se encuentra en modo de reposo y lo accionamos y esto nos muestra la gráfica en FluidSync. Luego de accionarla, nos damos cuenta que el vástago sale y lo podemos reflejar también de manera de FluidSync. Podemos concluir que un cilindro de doble efecto permite el movimiento de ambas direcciones al utilizar aire comprimido para extender y retraer el cilindro.
La válvula 5.2 manual permite el control manual del flujo de aire hacia el cilindro con dos posiciones que alternan el suministro de aire entre los dos puertos del cilindro. La válvula 5.2 manual ofrece también un control directo y simple sobre el cilindro, lo que es ideal para aplicaciones donde la operación manual es adecuada. También tenemos unas recomendaciones. Asegurar de que la válvula 5 esté conectada correctamente a los puertos del cilindro y el suministro de aire. Revisar periódicamente el estado del cilindro y la válvula para asegurar que no haya fugas o fallos en el sistema. Asegurar de que el sistema esté diseñado con consideraciones de seguridad para evitar accidentes durante la operación manual del cilindro. Avancemos en la práctica número 4. Esta práctica se la realizó en FluidSync. El objetivo es realizar un circuito electroneumático utilizando dos cilindros de doble efecto y dos válvulas 5.3 activadas por solenoides y de retorno por muelle. El título de la práctica es circuito electroneumático con métodos en cascada. Esto es lo que nos pide la, la práctica. Entonces, como podemos observar, vámonos al método cascada. Lo que es el método de cascada, perdón, se basa en realizar una programación de lógica de válvulas haciendo por grupos para que el circuito sea un poco más sencillo, como lo podemos observar aquí. También nos ayuda el diagrama de Grassley para realizar las secuencias y que se cumplan nuestros estados. Conclusiones: el método de cascada permite dividir el circuito neumático en etapas o secciones, facilitando el análisis y diseño de sistemas complejos. La metodología de cascada facilita la localización y resolución de fallos al permitir aislar y analizar cada etapa del circuito por separado. La simulación en etapas permite ajustar parámetros y optimizar el rendimiento de cada sección del circuito antes de combinar todas las partes. Y recomendaciones: antes de comenzar, define claramente los objetivos y requisitos del sistema neumático, como las funciones que debes realizar y los movimientos requeridos. Divide el sistema neumático en etapas o bloques. ¿Qué es lo que se trata el método de cascada? Dividir para que se nos pueda facilitar las conexiones. Conecta todos los bloques y realiza pruebas de integración para asegurarte de que el cilindro se mueva correctamente según los comandos de las válvulas. Y por último tenemos la práctica número 6. La 5 no se la pudo realizar por cuestiones de tiempo en el programa de estudio, entonces se la vio nomás por medio de las clases, pero no en práctica. Entonces por eso pasamos de la 4 a la número 6. Ya, en esta práctica nos pide un circuito electroneumático para diseño secuencial PLC aplicando el método LE. Esta práctica se la realizó también en el instituto, pero también se la pudo realizar por medio de FluidSync, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos fundamentos teóricos. Aquí tenemos los accionamientos electromagnéticamente, el compresor, la válvula, todo lo que debemos usar. Aquí tenemos la válvula 5.2 activada por solenoide. Aquí tenemos la configuración de las posiciones. Aquí tenemos el cilindro de doble efecto que se va a usar también. Estas son las posiciones, el nombre de las posiciones.
Bueno, y como podemos observar, aquí realizamos el ejercicio en el simulador de FlipSync para que se cumplan estos estados. Aquí está la programación PLC en método de escalera. Aquí está la conexión eléctrica. Y bueno, estas son las imágenes de las prácticas realizadas en el instituto, donde podemos observar que tenemos lo que es la fuente, tenemos lo que es la salida del logo, la salida del logo, tenemos lo que es la entrada del logo. Aquí tenemos los accionamientos para darle marcha y paro. Se usó el logo para realizar la respectiva configuración y poder realizar el ejercicio. Aquí vemos cómo dimos el mando y accionar y que se cumpla nuestros estados del cilindro y que se puedan activar. Aquí podemos observar cómo están todas las conexiones y los cilindros de doble efecto con las válvulas conectadas. Y por último, podemos observar cómo tenemos conectado todo para la configuración. Usamos la computadora para conectarla con el Logosoft y poder realizar las configuraciones y que se puedan cumplir todos los estados, los mandos. Y aquí, como podemos observar, están todas las conexiones, los finales de carrera y eso. Como conclusiones, el uso de un PLC en combinación con componentes neumáticos permite una integración eficiente de los sistemas de control y actuadores. El método Ladder es intuitivo y visualmente claro, facilitando la programación de secuencias lógicas. Y al diseñar un circuito secuencial de un PLC y el método Ladder, se puede optimizar el rendimiento de sistemas neumáticos y coordinar de manera precisa el accionar de los actuadores en función de las señales de entrada y las condiciones del sistema. Como recomendaciones, tenemos que antes de comenzar el diseño asegurar de tener una descripción clara de todas las operaciones y secuencias que el sistema debe realizar. Crea un diagrama de flujo o una lista de pasos secuenciales para entender mejor el proceso antes de programar. Esto de aquí nos ayuda el diagrama de Grasset. Con el diagrama de Grasset podemos realizar mejor una secuencia de estados. Y programa el PLC utilizando el diagrama de escalera, asegurándote de que cada etapa de la secuencia esté correctamente presente. Eso sería todo. Muchas gracias.